Hola chicos, bienvenidos al curso lectivo 2021. Para mí es un gusto tenerlos nuevamente por acá. Espero que sea un año de muchos éxitos y muchas bendiciones y que este que es el cierre de su enseñanza en primaria sea también de muchas cosas bonitas y lo disfruten bastante. Aquí nuevamente con ustedes impartiéndoles en el área de estudios sociales. Ahorita voy a contarles algo muy interesante. Pongamos mucha atención. ¡Chao! Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo curso lectivo, donde este año vamos a estar compartiendo en el área de estudios sociales. Mi nombre es Teacher Mari Jiménez y estoy contentísima de poder estar acá con ustedes. Les deseo lo mejor desde ya en este periodo que vamos a tratar un poquito lo que es nuestra historia nacional. Me alegra un montón poder contar con ustedes este periodo y pues bueno, iremos aprendiendo bastante. Los quiero. Muy bien chicos, voy a hablarles un momentito sobre los antecedentes. ¿Qué quiere decir antecedentes? Son todas las cosas que anteceden a algo. Puede darse en un tiempo o en un lugar determinado. Por ejemplo, tenemos antecedentes familiares o antecedentes empresariales. Los antecedentes familiares son los que se ven de algún familiar. Por ejemplo, digamos que un familiar padece de alergias. Entonces se ven los antecedentes familiares a ver qué otro pariente ha padecido de alergias y así entonces se deduce que por eso esta persona padece de alergias, porque es el antecedente, es lo que antecede a esa familia para poder analizar eso. En el caso de los empresariales se utiliza mucho para los proyectos. Cuando una empresa va a hacer un proyecto necesita ver los antecedentes, las cosas anteriores, ¿verdad?, que se han utilizado en algún otro proyecto para ver qué mejoras se pueden dar y el proyecto funcione. Entonces chicos, aquí les dejo estas pequeñas ideitas en relación a los antecedentes. Nos vemos pronto, chao. Antecedentes de la campaña nacional, sexto grado. Investigue primero qué fue la campaña nacional de 1856. Es muy importante que sepan que este tema se va a ampliar en clase y que vamos a irlo ampliando durante todo el primer periodo en el área de estudios sociales. Por ahora, solamente se requiere que investiguen a grosso modo, como de forma muy general, qué fue la campaña nacional en 1856, para que tengan una idea de qué fue específicamente y ya luego iremos ampliando más los detalles de este tema. Como ustedes saben, en Costa Rica nunca ha existido una guerra, pero sí existió lo que fue la campaña nacional. Después de haber investigado un poco de forma general qué es la campaña nacional, escriba en su cuaderno 2 ideas sobre este tema. Antecedentes de la campaña nacional. Así como ya se comprendió qué es un antecedente en la vida cotidiana, también la campaña nacional tuvo 4 antecedentes específicos, o los más importantes, los cuales vamos a estudiar. Entonces vamos a comprender ¿cuáles fueron esos antecedentes por los cuales se dio la campaña nacional? El primer antecedente comprende el hecho del imperialismo y sus intereses en el istmo centroamericano. Recordemos que la palabra imperialismo significa querer poseer muchas tierras, esto de forma sencilla. Ya más adelante ustedes van a investigar un poco más sobre esta palabra, pero en síntesis es como querer obtener muchas tierras. Entonces en ese momento estaba el imperialismo, muchas potencias de aquel momento en 1856
estaban interesados en tener el istmo centroamericano. Entonces se empieza a querer dar un dominio de estados utilizando la fuerza militar, la fuerza económica y la fuerza política. Los países imperialistas de este momento son Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra, gracias a la Revolución Industrial, ¿verdad?, se impuso en la industria y en el comercio, y Estados Unidos es una potencia emergente en ese momento que rivalizaba fuertemente contra Inglaterra. Ambos tenían en común el interés por Centroamérica, ¿verdad? Querían poseer a Centroamérica por la situación del comercio y sobre todo por el control de las rutas interoceánicas, porque Centroamérica tenía puntos que estaban ellos interesados que conectaban ambos océanos. Por ello, Estados Unidos lucha motivado por dos ideologías que es muy importante que nos queden claras. Está la doctrina Monroe y el destino manifiesto. La doctrina Monroe significa que los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos en aquel momento tenía esta ideología que se resume con la frase América para los americanos. O sea, ellos querían que toda América fuera solo para los americanos y por ello también querían conquistar a todo lo que era o poseer a todo lo que era Centroamérica. Y el destino manifiesto significaba, bueno, Estados Unidos tenía esta ideología que era como que ellos que se consideraban designados por Dios o por una divina providencia para cumplir una misión especial que era llevar su cultura a todos los demás pueblos. Entonces ellos creían que había un Dios o una deidad muy grande que los había destinado a ellos para llevar su cultura a todos los demás pueblos. Entonces, motivados en estas dos cosas, en América para los americanos y en que habían sido designados por una deidad a llevar la cultura, ellos estaban luchando por poseer las tierras centroamericanas, basados en esas dos ideologías. También logra justificar el poder ejercido en América y por ende en todo Centroamérica, basado en esas dos ideologías. Entonces, el primer antecedente va a ser el imperialismo y los intereses en el istmo centroamericano. Quiere decir que la primera cosa que hace que quiera darse la campaña nacional es este tema, el hecho de que muchos querían tener tierras, querían poseer las tierras de Centroamérica. Entonces, por ese tema, por querer las tierras, por ese imperialismo y los intereses en este istmo, es una de los antecedentes que mueven a que se vaya a dar la campaña nacional más adelante. El segundo antecedente es el proyecto canalero. Resulta que como objetivo de Estados Unidos estaba dominar el Caribe de Nicaragua. ¿Por qué? Porque ellos querían construir un canal interoceánico para garantizar el poder en el río San Juan y en la vía de tránsito, que más adelante vamos a estudiar y a ver en clase también qué es la vía de tránsito. Si ustedes gustan pueden ir investigando desde ahora qué era la vía de tránsito. El río San Juan todos sabemos que queda en la frontera de Nicaragua. Entonces, en este momento, Estados Unidos, apoyado por la Casa Blanca y por la prensa, quería dominar el Caribe de Nicaragua. Entonces quería constituir como parte de su país, como parte del imperialismo, ¿verdad?, que Nicaragua fuera de ellos, especialmente para poder crear este canal interoceánico con el que ellos estaban interesados, ¿verdad? Entonces, este proyecto canalero, el proyecto de hacer un canal, es lo que significa este antecedente. Estados Unidos quería hacer un canal en Nicaragua, entonces es el segundo antecedente que hace que se vaya a dar la campaña nacional. Más adelante vamos a ver por qué. El antecedente número 3 o la situación número 3 que empuja o que da pie a que se haga la campaña nacional acá en nuestro país es el conflicto interno que hay en los Estados Unidos. Resulta que había un conflicto entre los estados del norte y los estados del sur. Los estados del norte estaban caracterizados por tener una muy buena industria y los del sur estaban caracterizados por la producción agrícola de algodón y tabaco, producían mucho algodón y tabaco.
Resulta que los estados del norte querían quitar la esclavitud, pero los estados del sur querían que se mantuviera la esclavitud. Esas diferencias los llevó de hecho a una guerra interna en 1861 y 1865, entre esos 2 años. El presidente de Estados Unidos en ese momento, Franklin Pierce, gobernó entre 1853 y 1856. En este periodo de 1856 es cuando se da acá la campaña nacional, que es cuando justamente le está terminando el poder en los Estados Unidos. Y los objetivos que había de este conflicto era que querían controlar internamente a Estados Unidos y ser líderes regionales del Caribe y Centroamérica. Esos eran como los 2 objetivos, o las 2 cosas por las cuales se estaba dando la situación interna en los Estados Unidos, además de lo de la esclavitud que ya se mencionó antes. Entonces esa situación interna promueve también o es antecedente de nuestra campaña nacional. El antecedente número 4 es la situación política que existía en Nicaragua. Había un conflicto interno entre los liberales y los conservadores. Los liberales representaban a León y los conservadores representaban a Granada. Luchaban contra el gobierno conservador de Fruto Chamorro. Ante esto, en Nicaragua se le sugiere, el embajador de Estados Unidos que se ubicaba en Nicaragua le sugiere a Estados Unidos que por favor apoye militarmente a uno de los 2 bandos para que termine la guerra. Pues ahí mete mano el presidente de Estados Unidos y el senador de Luisiana y apoyan a los liberales con fuerza militar no oficial. En ese momento se contratan mercenarios y se contrata al famoso William Walker, quien vino con 300 hombres, ¿verdad?, a apoyar al Partido Liberal en Nicaragua. Que en sí el objetivo real principal de Walker no era tanto apoyar al partido, sino más bien quedarse con la presidencia, ¿verdad? No era que venía a apoyar como al que se estaba lanzando el presidente, sino que estaba haciéndose pasar porque venía a apoyar, pero en realidad su objetivo o su interés principal, ¿verdad?, o el objetivo por el cual había sido mandado por parte de los Estados Unidos era controlar la tierra y hacerse presidente, ¿verdad?, o por lo menos, ¿cómo le llamaríamos?, gobernador de Nicaragua, para poder ejercer todo este tema del imperialismo que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, por ahí viene el 4º antecedente, esta situación que se genera en Nicaragua. Ya más adelante, cuando veamos el tema como tal de la campaña nacional, que viene justamente después de los antecedentes, vamos a entender la situación de Walker y cómo fue que llegó a Nicaragua y qué fue lo que pasó pues ahí seguido a él. Por lo tanto, estos 4 antecedentes hacen que se genere lo que es la campaña nacional, la cual vamos a estudiar próximamente.